Hola chicos, vamos a trabajar sobre el lenguaje algebraico, o sea, cómo expresar usando letras, números, símbolos, qué es y para qué me sirve. Entonces es una manera de expresar situaciones concretas con letras y números usando términos matemáticos que permiten generalizar las operaciones o la situación. Voy a generalizar, uso términos por ejemplo, con el más, cuando ustedes escuchan la frase suma, sumando, sumados, total, todo eso ya usted se lo relaciona con un más. Por ejemplo, un número aumentado en 3 ha aumentado, entonces es más. Un número siempre lo vamos a simbolizar con una letra, puede ser X, Y, Z, A, B, C, M, puede ser cualquier letra. Por lo general se usa mucho la X, la Y, la Z, porque así representamos de manera de ecuación. Un número, o sea, X aumentado más y 3, pues X más 3. Un número aumentado en 5, X más 5. La suma de tres números, X más Y más Z. Si ustedes observan es escribir en palabras, lo que está en palabras lo escribo en símbolos matemáticos, letras y números. El sucesor de un número, pues si un número es X, pues el siguiente es X más 1, sencillo. Tres números consecutivos, o sea, uno, otro y el siguiente. Entonces, un número, el siguiente es X más 1 y el siguiente de X más 1 pues sería X más 2. Son consecutivos, o sea, uno es el siguiente y el siguiente. Un número de dos cifras. Cuando me dicen dos cifras es que están haciendo énfasis en la decena y en las unidades. Por lo tanto, es el número multiplicado por 10 para hacer referencia a decena y más la unidad. Un número de tres cifras. Me están haciendo referencia de centena, decenas y unidades. Continuamos. Lo que acabamos de ver es cuando usamos el más, ahora el menos. El menos, cuando usted escucha la palabra diferencia, restados o la palabra minuendo, sustrayendo, todos ellos tienen que ver con el menos. Observemos, un número disminuido en 6, el mismo X o cualquier letra, menos 6. La diferencia entre un número y 7. El número menos 7. El antecesor de un número, entonces el número menos 1. Otra expresión, esa es multiplicativa, pero usted la va a escuchar también. Un número elevado al cuadrado. Es un número con potencia 2. Se no tiene que ver con resta, pero es otra expresión que también usamos de manera algebraica. Un número elevado al cubo. X elevado a la 3. Siempre que vean elevado a la 3 es al cubo, siempre a la 2 se lee al cuadrado. Bien, miramos las potencias. Ahora también observamos lo que tiene que ver con el por. ¿Dónde involucro el por? Cuando usted escucha la palabra producto, multiplicados, factores. Ahí usted va a observar mucho que ya se deja de usar el por normal y se usa mucho el punto o se usan los números pegaditos con la letra. Este X no es por, esto es un número cualquiera, el triple de un número. Un número pegado a una letra significa, en este caso, por 3 por X. Este puede ser el triple de un número. Un número par es dos veces el número porque va de 2 en 2. El doble de un número es 30. Miren, doble de un número es igual a 30. Acá, dos números pares consecutivos. Si el par es 2x, porque va de 2 en 2, el siguiente, el consecutivo, es el mismo 2x más 2 porque vamos sumando al siguiente, el siguiente. Un número impar, si el par es 2x, pues el impar es 2x menos 1. Dos números impares consecutivos, 2x menos 1 y el siguiente sería 2x más 1. Cuando usamos la división, cuando usamos frases como cociente, razón, divididos. Por ejemplo, la mitad de un número. Este X es cualquier número, rayita 2. Este 2 abajo significa mitad. Este 3 abajo es la tercera parte. Dividido. Recuerden que de ahí sale la división. Aquí va un numerito, aquí va otro número, la rayita. La fracción representa también la división. El cociente entre 8 y 2. Mire, cuando hablan de cociente se está refiriendo al resultado como tal. 8 dividido 2, pues 4. Cuando escucha la palabra razón, también tiene que ver con la división. La razón de 8 y 2, 8 dividido 2, 4. Residuo también es lo que sobra de la división. De aquí en adelante vamos a ver ya óperas o ejemplos como sencillos, concretos del manejo
Bueno, chicos, vamos a continuar. Nos quedó un poquito cortadito ahí, pero no se preocupen que ahí continuamos. Vamos a continuar con el uso del lenguaje algebraico para resolver situaciones matemáticas. Entonces, ¿cómo uso ese lenguaje en situaciones concretas? Miren esta situación. La suma de dos números es igual a 15. El segundo es el doble del primero. Entonces observen, la suma de dos números es igual a 15. El segundo número es el doble del primero. Entonces ya vimos que el doble es 2x. Si me hablan del primero, pues escribo la misma letra porque me están hablando del primero. Ya aquí es resolver la ecuación. 12x más x como 2 manzanas más una manzana, pues 3x, 3 manzanas igual a 15. Recuerden que las divisiones se resuelven hacia abajo. Entonces, este número que está multiplicando lo paso a dividir porque la idea es despejar a x. 15 dividido 3, pues da igual a 5. Por lo tanto, la suma de dos números que es igual a 15 es uno es el 5 y el otro es el doble de 5 que sería 10. 5 más 10 igual a 15. Ahí ya encontré y ya pude solucionar esta situación. Otra situación, tres números consecutivos que sumen 12. Recuerden, el consecutivo es el siguiente, x más 1, y el siguiente al siguiente, pues x más 2, igual a 12. Despejo paréntesis porque no tengo ningún menos, lo puedo despejar, x más 1 más x más 2, sumo todos los x más x más x, 3x, 1 más 2, 3, 3x más 3, igual a 12. Recuerden, para resolver ecuaciones siempre paso al otro lado lo que está más lejos de x, de último lo que está más cerca. En este lado está más separadito de x, el más 3 lo paso a restar y me queda de este lado 3x igual a 12 menos 3 que es 9. Luego despejo totalmente x, este 3 lo paso a dividir porque está multiplicando. X es igual a 3. Tres números consecutivos que me den 12. Pues si x es al 3, el siguiente es 3 más 1, 4 y el siguiente x más 2, 5. Y efectivamente 3 más 4 más 5 igual a 12. Otras operaciones combinadas donde yo uso el lenguaje algebraico, el doble de la suma de dos números, doble de la suma, mire. Otro, el triple de la diferencia de dos números, triple de la diferencia, resta, el doble del producto de dos números, doble del producto, lo puedo escribir con paréntesis o sin paréntesis. Otra, el triple del cociente de dos números, triple del cociente, ya explicamos que este es el cociente, el cuadrado de la suma, cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia, cuadrado de la diferencia, recuerden, resta, la suma del cuadrado de dos números, suma del cuadrado de dos números, la diferencia del cuadrado de dos números, diferencia que es menos del cuadrado de dos números. Otra operación combinada, un número cualquiera elevado a la cuarta potencia, un número elevado a la cuarta potencia. Si fuera 5, quinta potencia, 6, sexta potencia. Un número elevado al cubo menos la mitad del mismo número, mire. Número elevado al cubo menos la mitad. Recuerden que x dividido 2 es la mitad del número. Otro ejemplo así sencillo que usted siempre va a encontrar. La edad de Andrea es 3 veces la edad de Pedro. Andrea es igual a 3 veces Pedro. Eso es una manera de expresar en lenguaje algebraico. La distancia de la casa de Sandra al colegio es 2 metros mayor que el doble de la distancia al supermercado. La casa es igual a 2 veces mayor que el doble. Sencillo. Es cuestión de práctica. Que desarrolles tu oído de escribir lo que está en lenguaje común al lenguaje algebraico usando letras, números y símbolos.